Roma fue fundada en el año 753 a.C., hace más de 2500 años, a partir de la unión de varios pueblos cercanos a las orillas del río Tíber, ubicada en Italia. Cuenta la leyenda que su origen tuvo lugar con dos hermanos llamados Rómulo y Remo, guiados por una loba. En los inicios, Roma era una monarquía gobernada por reyes, pero más tarde los romanos establecieron una forma diferente de gobierno llamada república, en la que no existía un rey, sino que eran los políticos los que tomaban las decisiones llegando a acuerdos. Durante esta etapa, Roma fue expandiéndose conquistando gran parte de Italia y del mar Mediterráneo. Siglos más tarde, la República entró en crisis y tuvo lugar una etapa conocida como el Imperio Romano, donde el emperador tenía todo el poder y era asesorado por el Senado. El Imperio Romano fue una gran civilización que ocupó todos los territorios que bordean el mar Mediterráneo, como Hispania, Francia, Britania, Grecia, Siria y el norte de África. El idioma oficial del imperio era el latín y tras su expansión a los territorios conquistados dio lugar a un gran número de lenguas europeas como el español, francés, italiano, portugués. Era el ejército romano el que se encargaba de la conquista de nuevos territorios y de mantener la paz dentro del imperio. Estaba formado por legiones en las que participaban miles de soldados llamados legionarios. Estos estaban muy bien entrenados y recibían formación militar. Además, fueron grandes estrategas y consiguieron construir todo un imperio. La sociedad romana estaba dividida en varios grupos, llamados patricios, plebeyos y esclavos. Los patricios eran el grupo con más poder, pertenecían a la nobleza y eran políticos o militares. Los plebeyos formaban, en definitiva, el pueblo. Este grupo estaba formado por artesanos, campesinos y trabajadores. Los patricios hacían las leyes, eran dueños de las tierras y eran los generales sobre el ejército. Los plebeyos, por su parte, no podían ocupar cargos públicos y ni siquiera se les permitía casarse con patricios. Los esclavos, en cambio, no tenían derechos y eran considerados propiedad del imperio. Los romanos eran politeístas, ya que tenían varios dioses. Entre ellos encontramos a la diosa de la sabiduría llamada Minerva, a Neptuno, el dios de los mares, a Marte, el dios de la guerra, y a Venus, la diosa del amor. Las ciudades estaban amuralladas y formadas por calles adoquinadas. Los romanos se preocupaban mucho por mejorar su organización y arquitectura. Por ejemplo, construyeron puentes para cruzar ríos, calzadas para poder comunicar las ciudades y acueductos para transportar agua. También crearon edificios dirigidos al entretenimiento del pueblo, como por ejemplo circos y anfiteatros, donde se celebraban carreras de carros o luchas de gladiadores. Los más famosos son el Circo Romano y el Coliseo. También construyeron teatros donde representaban antiguas obras griegas y escuelas para educar a los niños.